Hola iglesia, vamos a alabar juntos a nuestro Dios. Creemos que Jesús permanece con nosotros en medio de la tempestad, en medio del problema. Él está con nosotros. Vamos a cantarle a Él. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Gracias, Jesús. Te cantamos solo a ti, te adoramos solo a ti. En las aguas hundiste mi pasado. Ya no somos esclavos, ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, tus pies se rendirán. Irá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Nada nos puede separar de tu gran amor. No hay nada más grande que tu nombre, Jesús. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que pueda el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas
alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Gracias, Jesús, por tu fidelidad, por tu amor, por todo lo que has hecho por nosotros. Te amamos a ti, Jesús. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola iglesia, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí, gracias por conectarte, gracias por ser parte de Centro Cristiano Valle. Para nosotros es un honor que tú nos acompañes desde donde quiera que nos estés viendo, desde donde quiera que formes parte. Nosotros creemos que somos familia y eso lo vamos a hacer en cualquier lugar donde estamos. Te pido en este momento que nos estamos uniendo, que estamos aquí, que compartas esta reunión, que compartas este mensaje, que compartas esta predicación. Vamos a hablar acerca de Jesús, vamos a hablar algunas cosas para animarnos, pero pues es muy padre, es muy chido que puedas etiquetar, que puedas enviárselo a algún amigo, amiga, a tus hermanos, a alguien de tu trabajo, a alguien de tu escuela.
creemos que Dios no toma nuestros esfuerzos en poco, sino que Él se anima con nosotros, Él nos anima a seguir compartiendo sus buenas noticias. Entonces, estate aquí y también mándala a alguien que quieras un montón. En los comentarios durante todo lo que dure el servicio, te voy a pedir que estemos bien activos, que comentes las cosas que te agradan, que comentes las cosas que tú ves que tocan tu corazón, que Dios te está hablando, algo para animar, algo también que te acuerdas, algo que está relacionado con todo esto, para que podamos así tener una dinámica y poder disfrutar la palabra de Dios y aprender un montón para bendecirle, ¿no? Ya sabes que a todos los que formamos parte de Centro Cristiano Valle tienen un lugar especial en mi corazón, un lugar especial en la vida de mi familia, de nuestro pastor Ramón Partida, que es mi papá. Y pues bueno, vamos a estar con esa situación. Gracias de nuevo por estar aquí y pues anímate, vamos a hacer las cosas conforme a Dios. Amén. Muy bien. Te pido que me acompañes ahí en tu Biblia a Jeremías 31 en el versículo 13. Jeremías 31, 13. Te lo voy a leer yo acá, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: los jóvenes danzarán de alegría, y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Aquí podemos ver a todo tipo de generación, ¿no? Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Dios promete que va a cambiar nuestra tristeza en alegría, nuestro llanto en su gozo, en su alegría, en esto que Él suele hacer, que es transformar las cosas. Entonces, empezando con esta palabra de Jeremías 31:13, creemos que Dios convertirá nuestro duelo en alegría, que nos consolará y que cambiará nuestra aflicción por regocijo, por profunda alegría. Vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a poner esto en manos de Dios. Vamos a empezar. Señor Jesús, te damos gracias porque estamos aquí reunidos bajo tu nombre, Jesús. Queremos hablar de ti, Señor, entender de ti, conocerte a ti, Jesús. Declaramos, como decíamos hace un momento, que tú eres el centro y que tú eres la razón de nuestra predicación, que por medio de ti, Jesús, podemos conocer quién es Dios, al Dios eterno, al Dios cercano y el Dios que es para todas las personas, que es nuestro Padre y que nos ama. Jesús, te bendecimos, te damos la gloria, el honor, la alabanza, por haber resucitado por nosotros, por haber ganado, Señor, por nosotros. Te bendecimos y declaramos que esta palabra se va a quedar en nuestro corazón, Padre, hasta cumplir su propósito y aún permanecerá en nuestras vidas. Tú sé honrado, Señor Dios, y te pido que en este tiempo, lo que estamos aquí en la iglesia y también en cada casa, Señor Dios, con cada familia y cada persona, podamos sentir tu bendición y tu presencia esté con nosotros. Te damos la gloria en el nombre de Jesús y decimos juntos, amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Cuando estaba preparando este mensaje me estaba acordando de una predicación que yo escuché hace algún tiempo y que me impactó muchísimo porque tiene unos versículos que yo nunca había leído de la Biblia. La verdad, yo he sido o convivido cosas en la iglesia desde de toda mi vida, desde niño, y también he estado pues estudiando o leyendo la Biblia durante toda mi vida, y esta parte de la Biblia, unas cosas que ahorita vamos a leer, yo nunca las había escuchado y me impactó muchísimo porque confirmó algo que Dios ha estado hablando a mi corazón y que creo que ha bendecido mi vida y que creo que también puede llegar a bendecir tu vida y está aquí. Pero bueno, quiero hablarte de estos momentos en los cuales nosotros muchas veces como cristianos nos convertimos a Cristo, tenemos un encuentro con Él o Él se encuentra con nosotros y tenemos un encuentro con su presencia, con lo que nos quiere decir, con su evangelio, y nos transforma. Amén. Hemos escuchado grandes testimonios de personas que estaban en profunda oscuridad, pero que Dios llegó a su vida y que transformó todas esas cosas malas, que los rescató a lo grande, que hizo una entrada victoriosa en nuestra vida y que nos apasiona y que eso cambió el curso de nuestra historia.
Muchos de nosotros, esa es la historia de cómo Dios nos ha abrazado. Otros también hemos visto y hemos crecido escuchando su palabra y adoptado su bien, sabiendo que aún hemos pecado y que también necesitamos redención, pero sobre todo que Él es nuestro Padre y que podemos tener una vida plena en Él. Y esto es muy bueno recordarlo, porque cuando Dios se acerca a nuestra vida sentimos todo su poder, o sentimos este impulso por estar en las cosas de Dios y la intervención directa de Dios en nuestras vidas. Pero dentro de todas estas situaciones, cuando ya empezamos a vivir nuestra vida cristiana, nos damos cuenta de un suceso o de una cuestión que muchas veces hasta la gente que no es cristiana nos lo echa en cara, ¿no? Nos lo dice de forma directa, como que lo quieren enmarcar, ¿no? De que no somos totalmente buenos, de que también tenemos problemas, de que también nos va mal en algunas cosas, de que tenemos cosas malas que nos suceden. Como cristianos sabemos, y mujeres, hombres, niñas, niños, ancianos, cualquier que sea nuestra etapa en nuestra vida, sabemos que como cristianos nuestra vida no es perfecta, que no estamos exentos de los problemas, y muchas veces cabe reconocerlo, que es por error de nuestros pecados, por consecuencia de las cosas que hacemos, y que Dios nos dice: no hagas este mal porque vas a tener estas circunstancias. Pero también sucede un tipo de problemas que no son causados por nosotros de forma directa, o que incluso no sabemos de dónde se originó. El caso por excelencia de esto dentro de la Biblia es el caso de Job, ¿no? No vamos a leer el libro de Job, pero si tú te das cuenta, es un caso muy, muy particular, diríamos muy sui generis, muy único en su tipo, que no hay alguien parecido, o no hay muchos, ¿no? Y es una persona justa, una persona que se comporta conforme las cosas de Dios, conforme el bien, esperando que recibir bendición y acostumbrado a recibir bendición, que de un momento a otro, cuando la protección de Dios en su vida es levantado, llegan todos los problemas, ¿no? Llegan un montón de problemas, y nos preguntamos, incluso los teólogos se preguntan, ¿por qué es que Job experimenta este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo es que Job está en estas circunstancias? Y te decía hace un momento, como cristianos lo sabemos bien por nuestro día a día, que no estamos exentos a los problemas, que cosas nos pasan, ¿no? Quisiéramos estar bien en todo momento, y de verdad dice la Biblia que Dios nos lleva de victoria en victoria, de mejor increíble, sí, pero hay que reconocer que nos pasan cosas que no quisiéramos para nosotros. Yo quiero llamar este tipo de problemas nuestro peor momento. Y no lo escribas en los comentarios. Espera. No lo vamos a hacer así. Que pienses en tu peor momento, o si en una mala racha, o en estas temporadas donde parece que nos está yendo verdaderamente muy mal, ¿no? Donde nos está que parece que todo está en nuestra contra, ¿no? Que incluso vivimos dentro de la protección de Dios y dentro de la vida cristiana y dentro de todo esto, pero como que hay una incongruencia en la temporada o en el momento o en la circunstancia que estamos viviendo. Decimos: ¿cómo, Dios, es que esto me está pasando? ¿Cómo es que esto me está sucediendo? Y quiero llevarte a una parte de la Biblia que lo ilustra de una manera excelente. Déjame contarte un poquito para meterte en contexto. En este contexto que te digo que lo escuché en una predicación, está el pueblo de Israel. Está el pueblo de Israel y están saliendo ellos de la esclavitud de Egipto. Generaciones y generaciones viviendo cosas malas de esclavitud, de muerte, de humillación, habiendo sido rescatados a lo grande, ¿no? Como nosotros muchas veces somos rescatados. De que tú y yo estamos siendo rescatados a lo grande. El pueblo de Israel hasta el día de hoy, los judíos hasta el día de hoy celebran a lo grande la forma en como Dios los liberó de este imperio tan poderoso que era el imperio egipcio.
y de cómo es que Dios tiene esta victoria. Pero ellos viven allá y mientras van caminando en el desierto, ellos se tardan mucho tiempo en experimentar la tierra prometida que Dios les había dado. Y un trayecto que iba a ser de días, lo hacen o lo cumplen hasta 40 años. Pero Dios, en este trayecto, que tal vez Dios no lo quería para ellos, ellos pueden experimentar, o ellos están experimentando diferentes dificultades. Te digo que vamos a ir a Números 21, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 20, lo que sucede es que ellos necesitan pasar por un lugar y algunas cosas, y como están en el desierto, pues ya te imaginarás que no tienen agua. Tienen ese problema de que no tienen agua. Lo segundo es de que quieren cruzar por un lugar y ahí hay un poblado, hay un rey, etcétera, y les dicen que no pueden pasar por ahí. Incluso matan a muchísimos judíos, tienen una cuestión en contra de ellos. Y aparte de eso también se muere uno de los líderes muy importantes del pueblo de Israel, que era Aarón, que era prácticamente el brazo derecho de Moisés. Se muere Aarón y están en un duelo sentimental de más de 30 días por ellos. No tienen agua, acaban de ser humillados, o sea, están en su peor momento. Están en su peor momento. Fíjate lo que dice acá. Dice acá en el 4, dice 21:4, Números 21:4. Dice: luego el pueblo de Israel salió del monte de Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tanta jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Y esto era lo que decían: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Su pregunta es: ¿por qué Dios nos sacó del mundo? Y yo creo que esta es una pregunta bien válida que como creyentes tenemos muchas veces. ¿Por qué no puedo ser parte del mundo? Sí, estaba en esclavitud ahí. ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto para morir aquí en el desierto, en este peor momento, en esta racha, en esta temporada de mi vida, en este tipo de problemas? ¿Por qué Dios me sacó o no vivo en esas circunstancias donde a veces están todas las necesidades resueltas? ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto para hacernos morir aquí en el desierto? Y quiero comentarte de nuevo, esto lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y dice: se quejaron, aquí no hay nada para comer ni agua para beber, además detestamos, dicen aquí, odiamos este horrible maná. El maná era este pan que caía del cielo que Dios les mandó mientras estaban en el desierto. Y es impresionante porque ellos están viviendo una vida rodeada de maravillas. Tienen una columna de fuego en la noche que los protege del frío y de las adversidades, y tienen una nube que los protege en el día, y tienen la provisión. Pero aún para ellos y para ti, para mí, muchas veces decimos: ¿por qué estamos aquí, Dios? Incluso dentro de cosas que Dios nos provee y que nos fastidian, que nos parecen poco, ¿no? Ellos están en su peor momento. Vienen de esta cuestión de estar de luto, de estar derrotados y por otro pueblo, de estar también sedientos, y aparte de eso, de sufrir el duelo por Aarón. Y para acabarla, fíjate lo que sucede en el 6. Dice: entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Una cosa más, ¿no? La gota que derrama el vaso. Una cosa más sumada a estas adversidades, que es serpientes venenosas que cuando los muerden, o sea, no solamente los lastiman o pierden ese miembro o esas cosas, sino que mueren, que pierden la vida. Así que el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron, y el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Le dicen a Moisés: pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Está el líder o tú en tu propia vida, y buscamos una respuesta con Dios. Qué bueno es que incluso en este momento que parece el peor momento de que tenemos de nuestra vida, consultar a Dios. Y esto es excelente porque
Dios va a presentar una respuesta a nuestras vidas. Fíjate que dice acá. Dice, entonces Dios le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa. Haz la representación material de esas serpientes que están matando al pueblo. Átala y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. O sea, tenían que ponerla en un asta a esta serpiente que está ahí, ¿no? Que representa a las serpientes venenosas que los matan. Dice, así que Moisés, dice, todos los que sean mordidos vivirán con tan solo mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y sanaban. Qué impresionante es esto. Yo no lo conocía, yo no lo había leído, y cuando lo descubrí me hizo un boom en la cabeza. Y me hizo un boom en la cabeza porque Dios lo conecta con algo que ha hablado a mi corazón. Pero yo quiero decirte esto: vamos a situarnos en estas circunstancias del peor momento de nuestras vidas. Que decimos, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si soy tu hijo, ¿por qué estoy atravesando esta dificultad? ¿Por qué está en esta racha de cosas? ¿No? En algunas predicaciones del año pasado yo te contaba ahí que no me sentía en mi mejor momento, la verdad, que estaba experimentando tristeza y demás. Y aparte de eso, tuve una cuestión económica fuerte en los últimos meses del año. Y aparte de eso también se enfermó mi abuelita. Y yo te voy a ser bien sincero, yo decía, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Estás viendo que ya estoy experimentando algo y todavía hay cosas más agregadas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto? Y sinceramente también buscaba dentro de mí, decía, es que debe de ser mi pecado. Señor, perdóname de mi pecado. Acudo a Jesús, acudo a ti, Dios. Da, Señor, una respuesta a mi vida, ¿no? Y así también está el pueblo de Israel. Está aquí el pueblo de Israel siendo mordidos por serpientes venenosas, y Dios le da una respuesta para sanar a la gente y que no se muera. Y le dice, ¿qué los está matando? ¿Los está matando serpientes venenosas? Ok. Solamente con que los muerda los mata. Ok. Dice, bueno, pues lo que vas a hacer, Moisés, vas a hacer una serpiente como las que los está matando, y la vas a colgar a todos como si fuera casi su bandera, y mientras la vean van a sanar. Esa va a ser la condición. Yo no sé si eso a ti o a mí nos suena como una burla. Nos puede sonar, la verdad. Nos puede sonar como una reprensión muy dura. O sea, el símbolo mismo de la muerte que representaba todo esto, siendo levantado y siendo la respuesta para sanar al mismo problema. ¿Cómo? ¿Por qué, Dios? Es que está siendo tan evidente este mal en mi vida. Nos preguntamos, Dios, ¿por qué es que estamos experimentando esto, que aparte ni siquiera me lo puedo tener aquí guardado, sino que todo mundo lo ve y es evidente frente a todos? Así están pasando el pueblo de Israel en este momento donde su humillación está siendo mostrada delante de todos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es que una serpiente aparte, ¿no? O sea, si somos cristianos y también para el pueblo judío, la serpiente representa algo directamente, representa a Satanás, representa al enemigo, representa al peor de nuestros adversarios, al ser que tanto daño nos hace, ¿no? Al ser que nos odia, que nos quiere separar de Dios. O sea, ¿qué peor puede ser que Satanás, ¿no? Y es una serpiente, y Dios, no Moisés, no una de las personas del pueblo, les dice, ¿sabes qué? Lo que vas a representar va a ser una serpiente. Como que hoy nos llama la atención, porque una serpiente como la respuesta de Dios a su pueblo, como la respuesta de Dios a ellos, su peor mal, su peor maldición, lo que representa la cúspide de la mala racha, la cúspide de su peor momento, mostrada delante de todos, siendo la respuesta de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que esto sucede?
Y vivimos esta vida preguntándonos muchas veces: Dios, ¿por qué estás permitiendo que esto esté así? ¿Me tienes de verdad que enseñar una lección tan evidente de humillación frente a todos los demás? Tan fuerte, Dios, para que pueda comprender esto, ¿no? Sí lo decimos así, es como el pueblo lo estaba diciendo también. Pero ellos eran sanos por medio de esta respuesta de Dios. Ajá. Ahora te quiero llevar a Juan 3. Y en Juan 3 está este versículo tan famoso que conocemos, ¿no? Que es Juan 3:16. Si lo hemos leído muchísimas veces, que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y yo me lo sé y es para mí mucha esperanza de cómo Dios es para todas las personas y así. Pero esto que está escrito aquí me llamó muchísimo la atención y me impacta. Fíjate lo que dice Juan 3, pero no el 16. Vamos a ir Juan 3 al 12. Y dice acá, ahora te lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Y luego en el 13 dice: nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre. Está hablando Jesús de sí mismo. Dijo: nadie ha subido donde está, a la presencia de Dios, no a un lugar físico, sino al cielo, al paraíso, al lugar donde Dios habita. Dice: sino que de este lugar descendió el Hijo del Hombre, que Él es el que viene a nosotros, que está en el cielo. Y fíjate lo que dice acá en el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Yo dije: oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, está hablando de la serpiente que decíamos hace rato, ¿no? Que era la muestra de una maldición, pero que era la respuesta al final de Dios. Y fíjate lo que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Jesús está diciendo sobre sí mismo. Dice: así como Moisés levantó a la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que Jesús sea levantado para dar salvación. Como que son de estos momentos que quiero decirle a Jesús: ¡ay, Señor Maestro, pon otro ejemplo, porque cómo estás diciendo que como una serpiente? ¿Cómo? No, es que el maestro quería decir otra cosa, ¿sí? Pero Jesús está tomando el caso específico de la serpiente de Moisés. Está tomando el caso y dice: para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, dice que necesita ser levantado, que necesita ser levantado como esa serpiente que fue levantada, que se ha levantado Jesús, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque es que Jesús les está diciendo, así como fue esta respuesta para su vida, también va a ser la respuesta para nuestras vidas, ¿no? También va a ser así una respuesta para nuestro propio corazón, para la humanidad en general. Y dice acá, y bueno, vamos a pensar en el caso de Jesús. En la generación de Jesús. El peor momento de la generación que estaba saliendo del desierto y que estaba a punto de entrar a la tierra prometida y todo eso, eran las dificultades que estaban pasando y las serpientes venenosas. Vamos a ponerlo en esa gota que derramó el vaso. ¿Cuál era el peor momento o la peor humillación dentro del pueblo de Israel en la generación de Jesús? Lo que estaba pasando en la generación de Jesús es que ellos estaban siendo dominados, que habían sido invadidos, que habían sido derrotados, que tenían invasores en su vida, que eran los romanos. Los romanos representaban a estos conquistadores, a estos invasores, que no son como el tipo de otros conquistadores que llegaban y mataban a todos, sino que estaban ahí para que les sirvieran, que los juzgaban, que creían tener una superioridad moral que los judíos. Era un nivel de humillación fuerte, bárbara, tremenda para ellos. Los romanos representaban
el peor momento para el pueblo de Israel. Incluso dentro de los evangelios, las personas van y le preguntan a Jesús que si Él los va a liberar del yugo romano. Y esto nos puede sonar a este momento que te digo en nuestras vidas. Que ellos son el pueblo de Dios, muchos de ellos están obedeciendo a Dios, estaban esperando incluso la venida del Mesías, ellos están esperando las respuestas de Dios. Hay mucha gente interesada en establecer un reino conforme a la voluntad de Dios, y aún así están experimentando el peor momento de su generación. Estas circunstancias que nos pasan, que no sabemos cómo es que terminamos ahí. Nuestro pecado, el pecado de alguien más, el mal de la tierra, las decisiones de otra persona, nuestras propias decisiones, cosas que no queremos que nos pasen. Este símbolo fuerte de humillación que siente el pueblo de Israel. Y ahora, si vemos que los romanos son y la invasión y la conquista romana es lo peor, ahora, ¿cuál es lo peor que hacían los romanos con los judíos? No solamente los juzgaban y podían quitarles la vida, no solamente les decían qué hacer para supuestamente ellos hacerlo mejor, sino que tenían un método, que era tomarlos muchas veces a los que eran rateros, a los que eran provocadores, a los que se levantaban en contra del gobierno, y los golpeaban y los latigaban y los mataban y los eliminaban y querían ahí enfrente de todas las personas. Pero hay un acto que hacían los romanos que era el peor de todos, que era la muestra de humillación más grande, que era el peor castigo, lo más tremendo, la maldición más tremenda, lo que se levantaba en medio de todos, que demostraba un poder de parte de los romanos y una maldición tremenda para los judíos. ¿Cuál era esto? ¿Cuál era este momento para ellos? Y eso era la crucifixión. Usar la cruz para matar a los peores criminales de los pueblos conquistados que tenían, del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos. Qué impresionante que vemos y tú y yo sabemos hoy la historia del otro lado. Tú y yo sabemos la historia del otro lado de la moneda, que es que Jesús, este peor acto, este acto de suma humillación en contra de su pueblo y de la humanidad en general, el peor momento de su generación, la peor maldición que tiene en su vida, la toma y la transforma. Y la transforma en una cuestión de salvación. Su muerte, su resurrección es transformada para demostrarnos algo diferente. Dios lo transforma a nuestro favor. Dios toma este símbolo de maldición, de humillación, de conquista, de invasión, de tortura, de ser exhibido delante de todo, y lo transforma en un símbolo, en un propósito, en un evento de salvación, de redención, de perdón, de conquista del bien, de reconciliación con Dios, de libertad, de sanidad, de todo el bien que Dios tiene para nosotros. Esto que estaba separado y que estaba ocupado y que había sido presentado para humillar a Jesús, fue utilizado para hacer la mayor transformación de un llanto, de una profunda tristeza, en una profunda y en una tremenda alegría para todas las generaciones de la tierra, antes y después de ello, del ser humano que partió la historia en dos. Él tomó nuestra maldición y nuestra culpa para transformarla en su santidad y en su bien y en su salvación. El peor momento, nuestro peor momento, Dios lo tomó para transformarlo en nuestro mejor momento, en nuestra mejor arma. Puede ser, y yo quiero decirte, puede ser que Dios no esté detrás de estos problemas, que Dios no esté detrás de nuestro pecado, obligándonos a pecar. No,
Dios muchas veces no nos quiere enseñar cosas. Dios no quiere permitirnos pecar para que nosotros aprendamos cosas de la vida. Sin embargo, que Dios toma estas cuestiones y no nos incentiva a sufrir esto, pero que Dios tiene el poder, y es la diferencia entre la vida del mundo, entre la vida fuera de las cosas de Dios, que no solamente atravesar las cuestiones malas o atravesar las dificultades, sino de tomar lo que representaba para nosotros una profunda maldición y convertirlo en un símbolo de nuestra libertad, de nuestra redención. Nuestro peor momento transformado en nuestra mejor arma en la vida. ¡Wow! El peor momento del pueblo de Israel, la maldición materializada, exhibida, puesta ahí, transformada en esta serpiente de bronce para sanar de aquello que ellos mismos habían provocado por su boca. Qué impresionante que Dios tiene este poder de transformar nuestro peor momento en nuestra mejor circunstancia, en algo que el enemigo, tal vez que nuestro propio pecado, que nuestras malas decisiones funcionaban para generarnos un mal, que Dios lo transforma para darnos libertad. Y hay un caso que exhibe cómo es que podemos utilizar esto, y hay una clave dentro de nuestras vidas para poder diferenciar esto de uno a dos, y eso es el caso de David, del rey David. El rey David, todos lo sabemos, o muchos de nosotros lo sabemos, se convierte en rey porque en su generación de David, el peor momento de su generación era cuando estaban siendo invadidos por los filisteos, fuertes, tremendos, tanto que tenían a un paladín, a un guerrero impresionante que se llamaba Goliat, que no podía ser vencido, y que hasta el propio rey de Israel le tenía miedo, y que todos están impactados por él. Y que cuando David escucha de esto, fíjate lo que hace David. David escucha la circunstancia, escucha lo que está pasando. Dice, hay un peligro, hay un hombre en su peor momento, en el momento de humillación, en el momento más difícil, en la temporada más difícil que está viviendo. Y rechazo esos momentos de nuestras vidas en el nombre de Jesús, pero hay que tomar consejo de la vida de David. Fíjate lo que hace en este momento que está David. Y él, cuando está a punto de pelear, cuando está en esta batalla, él se acuerda y dice, como estas circunstancias, montones me han pasado. Muchas veces me ha pasado. Ya he pasado por estos malos momentos. Ya he pasado por estas cosas. Ya han venido en contra de mí leones, osos, peligros que vienen en contra de mi rebaño, y Dios me ha librado de todos ellos. De todo eso Dios me ha librado. Y no dice de cosas que Dios me mandó, no, de cosas que le están pasando en la vida. Y la diferencia en la vida de David es que David no se considera a sí mismo una víctima. ¿Qué impacto es esto? Porque muchas veces somos víctima de lo que nos está pasando, víctima de nuestros errores, víctima de los errores de alguien más, víctima de los problemas que estamos viviendo. Y es verdad, nos pasan estas cosas. Pero David no se identifica a sí mismo como una víctima, sino que David se identifica a sí mismo como una persona protegida por Dios, como una persona que ha experimentado dificultades, pero que dentro de esas dificultades Dios ha mostrado su respuesta. Y dice, así como de esto va a serlo. Y ya sabemos la historia. David toma piedras y derriba a Goliat, y después se acerca a Goliat y toma su espada de Goliat y le corta la cabeza a Goliat. La espada de Goliat, que representaba la más grande amenaza en contra de la vida de David. El peor momento que estaba viviendo, el momento de mayor peligro, de mayor vulnerabilidad, siendo exhibido delante de todos, pudiendo haber sido matado y humillado delante de todos. Ese peor momento representada en esa espada de Goliat que está ahí. Y luego vemos el pueblo gana esta victoria por medio de David, y David está en este proceso de ser convertido en rey y demás, pero había un rey que se llamaba Saúl, y Dios decide tiempo después quitar a Saúl, y Saúl está persiguiendo a David, y David está ahora sí en su momento personal
en el peor de todos, en su mala racha, en algo que él puede ser que no había buscado, que no había anhelado, que no había pensado para sí mismo. Está siendo perseguido por Saúl. Y aparte de todo, no se puede defender porque él sabe lo que para Dios representa a Saúl. Y a pesar de que para todos es justificable matarlo, para Saúl no, y para David no. Y está en este peligro de todas las personas con las que viene Saúl y que lo están persiguiendo y que están haciendo todo eso. Y llega un momento donde David se esconde en un lugar. Y vamos a leerlo. Vamos a 1 de Samuel 21. Vamos a 1 de Samuel 21. Y está David huyendo, ¿no? Vamos al 6. Primer libro de Samuel, versículo 6. Y dice: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición. Te digo que David está siendo perseguido y se refugia, se mete a esconderse al templo y pide comida. Y el sacerdote le da los panes, pues, que eran para el servicio, ¿no? Los cuales habían sido quitados de la presencia de Dios para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Dios uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Fíjate, estaba la mano derecha de Saúl, esperando a matar a David. Y David le dice al sacerdote, y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Está en la iglesia y llega con el pastor, le dice: oye, ¿no tienes una pistola? Pues ¿cómo? ¿No tienes un arma? ¿No tienes una lanza? Y fíjate lo que dice acá. Le dice: porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Dice: no pude agarrar ningún arma para defenderme porque el rey me estaba persiguiendo rápidamente. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Le dice el sacerdote: solamente hay un arma dedicada, puesta como una cuestión de victoria. El arma con la que era de Goliat, con la que tú lo mataste. Qué impresión. Otro símbolo de profunda maldición. Lo que había sido la peor amenaza de David en un momento de su vida, convertido en su mejor arma. Fíjate lo que dice acá. Le dice: porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Wow. Ninguna como esa circunstancia, porque Dios ya me sacó de ahí, porque Dios ya tomó esa circunstancia. No somos víctimas de las circunstancias, y esto lo tengo que repetir a mi vida, de que Dios tomará mi lamento y lo va a convertir en baile. Mis lágrimas en alegría lo va a transformar el Señor, como lo leíamos al principio. Y Dios no solamente, como muchas personas ilustres en la historia de la humanidad, no solamente cruzar la dificultad, sino transformar esa dificultad en nuestro mejor momento, en nuestra mayor arma, en nuestra mejor circunstancia, en aquello que el mundo, Satanás, las personas habían querido ocupar para humillarnos. Dios nos lo va a entregar y vamos a poder decir como David: ninguna como ella, dámela. Wow. Entonces confiemos de que así como en la serpiente, que eran serpientes venenosas que perseguían a las personas y los mordían para morir, y fue levantada una serpiente de bronce para representar que lo peor que les estaba persiguiendo o lo que los estaba amenazando fue transformado y convertido a su favor. Esa circunstancia. Y como después David también tomó esta circunstancia de la espada, su peor amenaza, en su mejor arma, y el caso perfecto, la cruz, el instrumento de mayor humillación puesto por el imperio romano, que Dios no había inventado, pero que Dios tomó
para ocupar para el mejor momento de sacrificio y de alabanza, para transformarlo en nuestra salvación. Dios va a cambiar nuestro lamento en baile. Vamos a leerlo de nuevo, esta última parte. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Que Dios así haga en nuestras vidas, que aunque Él no está detrás del mal de nuestras vidas, que nos dé la victoria sobre ellas y luego las transforme a nuestro favor. Amén. Vamos a orar. Y te pido que si tú estás pasando por alguna circunstancia así, lo pongas en tu mente y digas: Señor, dame la victoria, Padre, y quita esta humillación para darme, sé tú mi venganza, Señor Dios, y que el enemigo no pueda tomar más esta circunstancia, que mi pecado no pueda seguir dominando esta circunstancia, que no pueda seguir sufriendo esto, para que tú, Cristo Jesús, me des la libertad. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias, porque aquello que nos perseguía, Señor, porque aquello que nos humillaba, Padre eterno, tú lo quitarás y quitarás su poder y avergonzarás al enemigo como en la cruz, Señor, como en tu desfile triunfante, como dice Colosenses, Señor. Transformarás ese momento y esa circunstancia para ser nuestra mejor arma, Señor. Esa muerte que temían los discípulos de Jesús, transformada en el mejor instrumento que tienes tú, Dios, para redimirnos en la resurrección de Cristo. Padre eterno, danos la victoria para tu gloria, Señor, para tu alabanza. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, nos estamos viendo. Te mando un abrazote. Atentos ahí, y Dios está con nosotros. Amén.